Empezamos con el capítulo 7, a pesar de que en la clase pasada habíamos empezado un poquito, pero para tener la visión de conjunto pensaba tener todo el capítulo 7 hoy, ¿verdad? Que además es muy, muy profundo y rico en todo su contenido, ¿verdad? El capítulo 7 trata sobre preceptos varios dictados por Jesús, ¿verdad? O sea, cosas que tenemos que vivir, ¿verdad? Y que justamente a veces pensamos, bueno, ¿de qué me voy a confesar, ¿verdad? Cuando pensamos en la confesión de los pecados, y acá está muy claro, ¿verdad? Lo que dice Jesús, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, dice el versículo 1 al 5, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis se os juzgará, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano y no adviertes la viga que hay en el tuyo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que saque la mota de tu ojo cuando tú tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver cómo sacar la mota del ojo de tu hermano. Bueno, y en definitiva es no juzgar al prójimo, ¿verdad? Y estamos tan acostumbradas a juzgar. O sea, como con la medida que ustedes juzguen van a ser juzgados, ¿verdad? O sea, que claramente el Señor nos avisa, ¿verdad? Nos avisa para que tengamos en cuenta. O sea, nosotras fácilmente juzgamos los sentimientos de los demás, la conducta de los demás, las intenciones de los demás que no sabemos, que solamente Dios sabe, ¿verdad? Solamente Dios y la persona, ¿verdad? A veces ni la persona ni nosotras somos tan conscientes de qué es lo que estamos pretendiendo con algo que hacemos, ¿verdad? Y ¿qué nos mueve, verdad? ¿Qué nos mueve a esos juicios? Muchas veces la ligereza, el atolondramiento, el estar aceleradas por la vida, y entonces uno mira y va juzgando, ¿verdad? Porque, como les decía en la clase, empezando la vez pasada, que cuando empezamos a tener uso de razón, juzgamos, ¿verdad? Papá es bueno, mamá es mala, fulanito me hizo esto, es malo, ¿verdad? Y es justamente eso es lo que Jesús nos enseña que no tenemos que hacer. Y nadie, si no es en las clases de religión, de espiritualidad, nadie nos enseña que eso está mal, ¿verdad? Y nos acostumbramos a hacerlo. Entonces, pensar qué nos mueve, ¿verdad? ¿Qué nos mueve a eso? El único que juzga es Dios, ¿verdad? El único que juzga, y si no tenemos el deber de juzgar, ¿verdad? Hay jueces, ¿verdad? Hay jueces que están nombrados para establecer el culpable en una causa, ¿verdad? En una situación. Y no somos nosotras, ¿verdad? Ninguna de las, me parece, ¿verdad? Que yo sepa, ninguna de las presentes es juez, pero aunque lo sea, bueno, sería impartir justicia en ese caso y está llamada a ello, ¿verdad? Entonces, hay un himno de la caridad que les conté la vez pasada, que es el de San Pablo, que se hizo famoso especialmente, bueno, para las que seguimos, para las que nos gusta Perales, ¿verdad? José Luis Perales, entre otros, ¿verdad? En realidad a mí me gustó desde siempre, hace muchos años. Y, ¿cómo se llama? Él se fue a un casamiento, a una boda, y escuchó esa lectura y se acercó a pedir cuál era la lectura para poder ponerle música, ¿verdad? Y de hecho le puso y se llama El amor sin límites, ¿verdad? Eh, si quieren después buscar en YouTube. Y esto de San Pablo es 1 Corintios 13, capítulo 13, versículos 5 al 7. Entonces, te leo ya que tengo acá abierto. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, sería como el bronce que resuena o un golpear de platillos.
y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad no sería nada. Y aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, si no tengo caridad de nada me aprovecharía. La caridad es paciente, la caridad es amable, no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace en la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca acaba y sigue, ¿verdad? La caridad es Dios. De manera que si uno, Dios es amor, el Espíritu Santo es amor. Si uno estas cosas no las hace por Dios, por amor a Dios, no le sirve de mucho. Por eso dice, aunque hiciera todas esas cosas maravillosas, si no tengo caridad, si no estoy unida a Dios, no me sirve. Entonces, esa frase que dice, piensa mal y acertarás, ¿verdad? Conocerán ustedes que se escucha por ahí decir, y la verdad que no es cristiana, ¿verdad? No es, no, Jesús no la aprobaría, ¿verdad? A esa frase. Y entonces, pensar a lo mejor qué cosas te hacen juzgar a la gente, ¿verdad? Para saber por dónde tomar este tema, porque la inteligencia es o sea, el juicio es el ejercicio de la inteligencia, ¿verdad? Uno de la inteligencia, la conciencia, ¿verdad? El entendimiento. Entonces, para poder mortificar eso y no juzgar, o sobre todo no condenar, ¿verdad? Porque ese es el tema. Cuando juzgamos, normalmente, porque no somos tan misericordiosas y no somos tan comprensivas, condenamos. Decimos, esa persona es mala, esa persona es egoísta, esa persona es envidiosa, esa persona es... Y no sabemos, ¿verdad? No sabemos qué pasa por dentro de esa persona. Cuando una persona va a hacer algo, tiene que saber, tiene que querer, tiene que poder. Esas tres cosas se tienen que dar, ¿verdad? Querer, poder y saber. Y a veces no sabe, a veces no quiere, a veces no puede, ¿verdad? Y nunca sabemos qué le está moviendo. Bueno, y acá pasa igual que con el perdón. Vieron que cuando hablamos del perdón dijimos que Dios lo exige como condición porque si no perdonamos, el corazón se endurece y se hace resistente a la gracia de Dios. Se hace resistente, o sea, no penetra la gracia de Dios, el amor de Dios, no penetra en la persona, en nosotros, cuando no perdonamos. Entonces acá pasa lo mismo, cuando una persona constantemente está juzgando a los demás, quiere decir que no ama, ¿verdad? Si no me equivoco, decía la Madre Teresa de Calcuta, decía, si continuamente estás juzgando, no tienes tiempo de amar. ¿verdad? No te da el tiempo para estar atenta a la necesidad de esa persona, a ayudarle, a lo que sea, ¿verdad? Lo que necesite la persona. Decía, muchas veces juzgamos cosas que somos nosotras las que tenemos. Por eso habla acá de lo siguiente que dice, ¿por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano? ¿verdad? Que en realidad Jesús acá no dice que nosotros no ayudemos, no corrijamos o no ayudemos a los demás. Lo que dice es que prácticamente, con otras palabras, ¿verdad? Dice como que el ladrón cree que todos son de su condición, ¿verdad? O sea, el ladrón juzga, este está por robar, o este no sé qué, ¿verdad? O San Agustín tiene una frase muy, bueno, una idea muy, muy buena, que dice que si nosotros procuramos adquirir la virtud que creemos que le falta al otro, ya no verás el defecto porque no lo tendrás tú.
Entonces, eso es impresionante también porque uno, si no tiene ese defecto, no encuentra ese defecto en el otro, ¿verdad? Hay personas que son tan buenas que juzgan siempre bien, ¿verdad? Y bueno, eso dice mucho de cómo es la persona, ¿verdad? Sí, de cómo es por dentro, ¿verdad? Bueno, hacer crítica es muy fácil, ¿verdad? Uno mira, habla y ya está, ¿verdad? Pero construir es lo que cuesta, ¿verdad? O sea, destruir algo, lo que sea, ¿verdad? No cuesta nada, pero construir sí, y ¿verdad? Construir es ayudar a una persona a ser mejor, rezar por ella, no hablar mal, ¿verdad? Eh, a mí, creo que ya salió en otros capítulos anteriores, pero nos viene bien recordar, ¿verdad? Esto de si no puedes alabar, cállate, ¿verdad? O sea, que es en tan pocas palabras dice tanto, ¿verdad? O sea, si no podés alabar, cállate, ¿verdad? Porque no es necesario que digas eso. Si no le vas a decir a la persona para que la persona mejore, y si la persona no sabe si está dispuesta a escucharte, a querer cambiar, no lo digas, ¿verdad? Porque ¿para qué? Y a veces nosotros nos desahogamos o qué sé yo, sacamos de dentro cosas que tendrían que quedarse entre Dios y nosotras, ¿verdad? No es necesario que todo el mundo sepa que esa persona actuó mal o hizo esto mal, ¿verdad? Bueno, y después viene una parte, el versículo 6. Dice, no deis las cosas santas a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y revolviéndose os despedacen. Uno dice, ¿qué es lo que Jesús habrá querido decir acá? ¿Verdad? Y es el respeto a las cosas santas, ¿sí? Sobre todo a la Eucaristía. Sobre todo a la Eucaristía, porque es a ella, a la Eucaristía, a la que va mucha gente en pecado mortal, ¿verdad? Que hace que su alma esté separada de Dios y no apta para recibir la Eucaristía, ¿verdad? La Eucaristía no es una congratulación por nuestros méritos, ¿verdad? Sino la Eucaristía es un regalo, es un don y es una unión con Dios, ¿verdad? Entonces una persona que ya está separada por el pecado no tiene esa posibilidad, no puede tener esa posibilidad de recibir la Eucaristía, ¿verdad? Y también la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? Una persona que no quiere escuchar, no quiere, ¿verdad? Y se perdió la posibilidad de entender lo que Jesucristo nos quiere decir, ¿verdad? Entonces no insistir, ¿verdad? Eh, no, bueno, entonces la confianza en la Eucaristía, la fe en la Eucaristía, no exime del respeto, ¿verdad? El respeto porque está Dios ahí presente, ¿verdad? Eh, entonces, especialmente los sacramentos y especialmente otra vez la Eucaristía. Bueno, y después viene la eficacia de la oración. No sé qué título tendrán ustedes, pero dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y todo el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿O quién hay entre vosotros al que si su hijo pide un pan le da una piedra? ¿O si le pide un pez le da una culebra? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes le pidan? Bueno, y acá es un llamado desesperado de Dios que tiene tantas cosas para darnos y a veces no se las pedimos. Es un llamado de Dios que quiere estar conectado con sus criaturas, con sus hijos, que somos nosotros, ¿verdad? ¿Y qué es la oración? Es la elevación de la mente a Dios
para adorarle, para alabarle, para agradecerle, para pedirle. Y es importantísimo que como cristianos que somos, tengamos ratos de oración, o sea, ratos de conexión con Dios, ¿verdad? Y la oración de petición es la más corriente. Necesito algo, acudo a Él y le pido, ¿verdad? O la acción de gracias también, ¿verdad? Que somos gente agradecida, ¿verdad? Entonces le agradecemos tantas cosas buenas que nos da. Y la adoración y la alabanza a veces faltan más. A veces falta profundizar más o más constancia o más, no sé, hacer esa oración de alabanza y de adoración. Los salmos, por ejemplo, de la Biblia, son oraciones preciosas de alabanza que nos pueden ayudar para rezar. Y la adoración, bueno, solo a Dios se le adora y hay muchas oraciones en los devocionarios que nos pueden ayudar para esta adoración, ¿verdad? Y después está un modo de rezar que es muy, pero muy, pero muy recomendable, que es la meditación. Y esto es la oración mental, ¿verdad? El considerar las verdades que, por ejemplo, estamos hablando aquí, hablar con Dios de estas cosas que te vas enterando, que vas aprendiendo, o llevando párrafos de libros. Hay libros que son más a propósito para hacer oración y otros que son más a propósito para estudiar, ¿verdad? Entonces, hay unos libros que tienen así algunas ideas sueltas. Algunas de las asistentes acá conoce estos libros de San José María Escrivá, que están hechos para rezar, que son Camino, Forja, Surco. Son libros que dan consideraciones, ideas, como frases para meditar, ¿verdad? Y conversar con Dios para crecer espiritualmente, porque de eso se trata. Conectarse con Dios no es solamente, ¿verdad?, pedirle, a pesar de que acá el Señor habla del pedido solamente, ¿verdad? Porque, bueno, el que busca encuentra, ¿verdad? El que busca conocimiento, el que busca sabiduría, el que busca consejo para ver cómo va a actuar en determinada manera, cómo va a actuar en determinada situación. El ver con Dios, bueno, Señor, ¿qué es conveniente que yo haga? ¿Qué es lo conveniente en esta situación? Tal cosa o tal cosa, ¿verdad? Preguntarle cómo uno establece diálogo con una persona, preguntándole, ¿verdad? Contándole algo y preguntándole qué te parece, cómo hago, si es una persona que nos merece confianza o le preguntamos, ¿verdad? Bueno, y después todas las cosas podemos conversar con Dios. A Dios le interesa toda nuestra vida, toda nuestra vida. Así como una madre, ¿verdad?, un padre, que quieren saber en qué están sus hijos y qué alegría les da cuando les contamos cosas de nuestra vida. Aunque incluso ellos ya lo sepan, por otro lado, porque vieron, ¿verdad? Y Dios lo sabe todo, pero quiere que le contemos las cosas. Bueno, y San Agustín, que es tan santo y tan sabio, ¿verdad?, decía que a veces no obtenemos lo que pedimos por 3 razones, ¿verdad? Y esas 3 razones son muy, muy buenas. Dice, porque somos malos. Malos en el sentido de que nuestras disposiciones personales para pedir no son las buenas, ¿verdad? Entonces, primero te digo las disposiciones necesarias para pedir, que son la humildad, la fe, que es confianza, ¿verdad? Fe, confianza y perseverancia. O sea, una persona que dice, no, yo ya recé una semana y no consigo, ¿verdad? No tiene perseverancia. Hay que perseverar. Entonces, nuestras disposiciones personales no son buenas, ¿verdad?
Entonces, porque somos malos, ¿verdad? Somos malos porque hacemos cosas malas, nos alejamos de Dios, nos alejamos del prójimo, tratamos mal al prójimo. Una persona que está metida en la corrupción, por ejemplo, en la política, en la economía, en el comercio, difícilmente va a poder hacer oración o el pedido que le haga a Dios le va a ser escuchado, ¿verdad? A veces la gente dice, bueno, pedile vos a Dios tal cosa que a vos te va a escuchar más, ¿verdad? Y un poco tiene que ver con esto de que bueno, de la bondad de una persona que por la vida que lleva, ¿verdad? Bueno, después segundo dice, porque pedimos mal. Somos malos, pedimos mal o pedimos cosas malas, ¿verdad? Pedimos mal que nos falta humildad, nos falta confianza, nos falta perseverancia, una de esas tres cosas. O pedimos cosas malas, no es que vamos a pedir que muera alguien, ¿verdad? Sino que pedimos cosas que no nos convienen. ¿Mm? Pedimos cosas que Dios sabe que no nos van a venir bien. ¿Mm? O que incluso pueden hacernos daño, ¿verdad? Y entonces Dios no nos da eso, ¿verdad? Como un niño que llora porque quiere meter el dedo en el enchufe, ¿verdad? O sea, quiere hacer eso y piensa que mamá es mala porque no le deja hacer eso y eso le va a hacer mucho daño, ¿verdad? Entonces Dios es mucho más que una madre de la tierra o un padre, ¿verdad? Entonces no nos da eso que le pedimos, aunque nos parezca a nosotros que es algo bueno, ¿verdad? Y entonces, hace oración, ¿verdad? Dice, ¿en qué negocio humano te pueden dar más seguridades de éxito? ¿Verdad? O sea, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá. O sea, con una seguridad, ¿verdad? De que eso va a suceder. Bueno, después viene una regla de oro que dice, todo lo que quieran que hagan los hombres con ustedes, háganlo también ustedes con ellos. Esta es la ley y los profetas, ¿verdad? No se trata de te doy para que me des, ¿verdad? Sino hacer el bien a los demás sin poner condiciones. De la misma manera en que no nos ponemos condiciones a nosotras mismas para buscar nuestro bien, ¿verdad? O sea, voy a buscar mi bien si es que no sé qué cosa, ¿verdad? Siempre estamos buscando lo mejor para nosotros, ¿verdad? Entonces, ese es el amor, el buscar el bien de la otra persona y hacer el bien, ¿verdad? Bueno, después el versículo 12, no, perdón, este fue el 12. Me falta una idea más, o sea, Jesús completa este hecho, esta idea de la regla de oro, completa con ámense, amen a los demás como yo les he amado. No hagan al otro lo que no quieren que les hagan a ustedes. Es como lógico, ¿verdad? O sea, a veces hay personas que no tenemos lógica, ¿verdad? Y bueno, tendrá que no sé, buscar algún medio de tener lógica. Pero es más lógico, pero el amar a los demás como Dios mismo nos ama, eso sí que es difícil y solo lo vamos a poder lograr si amamos a Dios, ¿verdad? Si le conocemos, si sabemos cómo Él ama, que es muriendo por nosotros. O sea, así nos ama, ¿verdad? Nos dijo que nos ama y murió en la cruz por cada uno de nosotros, por darnos lo mejor, que es la vida eterna, ¿verdad? A nosotros. Y nosotros a veces no queremos incomodarnos por los demás, ¿verdad? O sea, me piden algo, me traes un vaso de agua ya que vas a bajar, y nosotros no queremos incomodarnos, no sé, pasar un mal rato por ayudar a alguien, o ocupar un tiempo que nosotros teníamos pensado hacer no sé qué cosa, porque nos piden otra cosa. Y eso es amar, ¿verdad? Amar es dar el tiempo en el que la vida se hace, ¿verdad? Mi vida se va haciendo en el tiempo, entonces yo doy mi tiempo y doy mi vida, ¿verdad? Estoy dando con eso el tiempo, el amor, ¿verdad?
Bueno, y después viene otra exhortación impresionante de Jesús, que dice la puerta angosta, se llama la puerta angosta. No, entrad por la puerta angosta porque amplia es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Qué angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, con mayúscula, y qué pocos son los que la encuentran. Entonces, resulta que la vida en la Tierra es difícil, ¿verdad? Todas sabemos que tiene muchas complicaciones, que hay que salvar muchos obstáculos, ¿verdad? Una carrera de obstáculos prácticamente, que con Dios, con su ayuda, es mucho más fácil, ¿verdad? Y entrad por la puerta angosta al reino de Dios. Entren por la puerta angosta al cielo, o sea, esto es al cielo, al reino de los cielos. Es la puerta, ¿verdad? Esa puerta que vamos a pasar un día todas las que estamos aquí. Y es una invitación imperiosa que nos dice, hagan esto, ¿verdad? No dice, bueno, si quieren, como puedan, o sea, entren por la puerta angosta y no por la puerta ancha. Entonces, ¿por qué es angosta? Porque necesitamos para transitarla, necesitamos generosidad, necesitamos constancia, fe, perseverancia, o sea, un montón de virtudes que para la senda del pecado no se necesita, ¿verdad? El camino del pecado es momentáneamente placentero. El que sea, ¿verdad? La sexualidad mal vivida, la mentira, ¿verdad? Supuestamente en un momento dado que vamos a quedar mal o nos preguntan algo y no lo hicimos y entonces mentimos, momentáneamente nos da una alegría, un descanso, esa mentira, ¿verdad? Pero a la larga, o sea, a la larga y a la corta, ¿verdad? No es buena. No requiere esfuerzo, ese pecado. Momentáneamente da placer y no requiere esfuerzo. Mientras que la vida cristiana, por ejemplo, rezar, por ejemplo, eso de hacer oración, ¿verdad? Hacer el bien a los demás, servir, ayudar, trabajar, cuesta, por eso dice, la puerta es angosta, y la otra puerta es ancha, ¿verdad? La meta es el cielo. Y la senda del cristiano es llevar la cruz de Cristo. El Señor, en otro capítulo que probablemente vamos a encontrar pronto, ¿verdad? Dice, el que no toma su cruz y me sigue cada día, no puede ser mi discípulo, ¿verdad? O sea que tenemos que, eso que hacemos, eso que nos cuesta cada día, tenemos que hacerlo por Jesús y con Jesús. ¡Buah! Se acaba el tiempo. 10 minutos nos quedan. Bueno, entonces, en el Antiguo Testamento, bueno, del 15 al 20, me entretengo mucho, dice, los falsos profetas. Guardaos bien de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos voraces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de las zarzas? Así todo árbol bueno da frutos buenos y todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da frutos buenos es cortado y arrojado al mar. Al fuego. Es arrojado al fuego. Por tanto, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, acá, en la época de Jesucristo, antes de Jesucristo y en la época suya, era muy normal, eran muy normales los profetas y había falsos, como en todo tiempo. Y por sus frutos los conoceréis. Y actualmente también tenemos profetas, ¿verdad? Hay profetas personas que son avisadas por Cristo de qué es lo que va a ir pasando, ¿verdad? Hay que nomás estar atentos y ver, escuchar. Dice, entonces, lo que no pueden hacer es no obedecer al magisterio de la iglesia, a lo que enseña la iglesia,
sea, estar no sé cómo te diría, sometidos o obedeciendo a lo que dice la iglesia. Y los frutos de estas personas tendrían que ser, son de hecho, ¿verdad? Si son profetas, fe, esperanza, caridad, paz, comprensión, ¿verdad? Esos tendrían que ser, son los frutos de una persona que sigue a Dios. Y los falsos profetas siembran división, siembran resentimiento, orgullo e incluso sensualidad, ¿verdad? Bueno, y después viene el versículo 21, cumplir la voluntad de Dios. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pues no hemos profetizado en tu nombre y arrojado los demonios en tu nombre y hecho prodigios en tu nombre. Entonces yo les diré públicamente, jamás os he conocido, apartados de mí los que habéis obrado la iniquidad. Bueno, acá cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso, ¿cómo se logra? Primero tiene que ser mi objetivo. Que haya coherencia entre lo que sé y lo que hago. No basta con hablar bien, sino que hay que vivirlo, o sea, vivir eso que uno dice. Cumplir la voluntad de Dios es vivir esto de las tres posibilidades por donde nos viene la voluntad de Dios, a través de la oración, a través de la dirección espiritual o acompañamiento espiritual y a través de las circunstancias. Dios nos habla, nos va diciendo qué es lo que quiere de nosotros a través de lo que nos pasa, ¿verdad? O sea, nada sucede por azar, por casualidad. La casualidad para un cristiano no existe porque Dios está detrás de todo. Después está el pecado, ¿verdad? La libertad mal utilizada por el hombre, pero Dios saca bien de esas cosas, ¿verdad? Y entonces pensar, ¿cómo reacciono ante las cosas que me cuestan o se ponen feas, se ponen mal, ¿verdad? Porque el tema es que cuando no nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, la fe, las exigencias de la fe, comienzan a debilitarse. Perdón, comienza a debilitarse nuestra fe si no cumplimos esas exigencias de Cristo. Y terminamos apartándonos de ellas, ¿verdad? No solo de practicarlas, sino que ya ni creemos en ellas, ni nos parece bien eso. Por ejemplo, la anticoncepción, ¿verdad? El aborto. Bueno, el aborto es un asesinato por donde se lo mire y un cristiano no puede estar de acuerdo con esto, ¿verdad? La anticoncepción es más difícil, o sea, bueno, ¿qué hago para evitar los hijos que no puedo recibir? Ahí está el punto, ¿verdad? Que es el método natural, o sea, sin ir a la anticoncepción. A la anticoncepción. El modo de cumplir el tercer mandamiento, que es la asistencia a la misa, ¿verdad? Está mi vida por encima de lo que Dios me pide, ¿verdad? ¿En qué sentido digo esto? En el sentido de ahora de la pandemia, ¿verdad? O sea que mucha gente que si valoro la misa, ¿verdad? Haré quizá el esfuerzo de asistir a ella, ¿verdad? Asistir a ella que ya hace un tiempito atrás se puede asistir, poniendo todos los recaudos, todo lo que pueda hacerse para evitar todo tipo de contagio, ¿verdad? Y en último caso, cuando no se puede realmente o no por lo que sea, no puedo, porque no quiero exponerme, entonces la misa online,
¿verdad? Hay muchos medios, muchos lugares que siguen transmitiendo las misas porque hay gente que no puede asistir aún. Entonces, si yo digo, no, asistir a misa no es obligatorio, no es necesario ahora, ¿verdad? Entonces ya voy dejando de hacerlo, voy diciendo, no, ya la misa no es necesaria, no, como que voy cambiando, o sea, si no vivo como lo que pienso, como lo que sé que tiene que ser, cambio la doctrina, ¿verdad? O el sacerdocio, por ejemplo, que está tan venido a menos por todo lo que pasó, ¿verdad? Todo el mal comportamiento de algunos, ¿verdad? Lo que no quita que el sacerdocio sea santo, ¿verdad? Sea un camino santo. Entonces, ¿qué cabe acá? Cuando no puedo o no entiendo o no me parece, ¿verdad? Cabe preguntar, cabe investigar, cabe la dirección espiritual, ¿verdad? Es tan importante la dirección espiritual que se dejó de lado, que se dejó de lado en la iglesia hace mucho tiempo, ¿verdad? Es muy importante para lograr esa santidad a la que Dios nos llama, ¿verdad? Nos llama a parecernos a Cristo, ¿m? A ser otros Cristos. Y acá, ¿verdad? Con la gracia suya, que nos facilita grandemente a través de los sacramentos, de la Eucaristía y de la confesión especialmente, podemos lograr, ¿verdad? Podemos lograr esa maravilla que es estar con Cristo, parecernos a Cristo, ser otros Cristos. Bueno, nos faltó un poquitito y se nos acaba el tiempo. Entonces terminamos la próxima clase y ya